pues la presentación el seminario que hemos preparado hoy era el que ha supuesto la tesis de fin de máster de Aitor Jáuregui, pues que ha estado con nosotros 3 años, entre unas cosas y otras, y bueno, pues tenía una beca de tecnólogo, pero bueno, le ha surgido la ocasión de ir a trabajar a Averes, que lo vamos a tener cerca, a ver pues bueno, si conseguimos mantener la relación después de estos años. Y nada, pues esto lo presento ahora a finales de septiembre y nada, pues a ver, es sobre el tema de la utilización de semillas de oleaginosas en ovino de leche. Y nada, pues muchas gracias, Aitor, por lo de estos años y nada, y te dejo la palabra. Bueno, la presentación ya la ha hecho Roberto, aquí en la sala ya me conocéis, entonces paso un poco a la presentación. Este es el índice que voy a seguir, el índice que seguí en el trabajo de fin de máster. Y bueno, para empezar con la introducción, voy a decir que este proyecto o este trabajo nace del proyecto Nutfood y de unos antecedentes, bueno, pues la tendencia que se está viendo en los últimos años de los problemas de la salud derivados de los hábitos de consumo, pues que se está yendo un poco a conseguir alimentos más saludables y a incorporar algunos hábitos de consumo en la sociedad para así poder lograr un poco la mejora de la salud en lo que se relaciona con la alimentación. Y aparte de estos buenos hábitos de consumo, en cuanto a calidad de alimentos, también se ha ido viendo que han ido surgiendo pues, hábitos de consumo de productos de kilómetro cero, ecológicos, de bienestar animal o a veces también pues, de sistemas de producción concretos. Entonces, en este contexto nace un poco el proyecto Nutfood, que busca la producción de productos cárnicos y lácteos de calidad nutricional mejorada mediante las semillas de oleaginosas para tener una mejora en la salud humana. Este proyecto trata un poco de coger toda la cadena de valor, desde la alimentación animal hasta la transformación de los productos y finalmente acabando con un ensayo clínico. Y este proyecto, el mío en concreto, se centra en la alimentación de las ovejas y, y, pues ver un poco el efecto en leche. Bueno, pues por poner un poco en contexto así el sistema de producción de la oveja lacha, bueno, pues como todos sabemos es un sistema muy ligado a la tierra y que tiene su época de estabulación y su época de pastoreo. En invierno y primavera se da la época de estabulación, en la mayoría de los casos, con una suplementación de concentrados y forraje en cuadra, y según va avanzando la lactación y llega el buen tiempo con la primavera, se pasa a un sistema más en pastoreo, aunque en los sistemas más intensivos se sigue suplementando con concentrado y forraje. Luego en verano y otoño ya la mayoría de las explotaciones pasan a una alimentación en base a pastoreo, pero bueno, como ya he dicho, las más intensivas siguen incorporando algo de concentrado para mantener un poco estas ovejas que han estado produciendo durante algún periodo más amplio que lo que se venía haciendo antes. Y bueno, esto viene un poco ligado a la mejora genética que se ha hecho en los últimos años. Pues, y bueno, decir que con estas ovejas lo que se consigue es una leche de oveja que tiene un componente de grasa más elevado al de otras leches que estamos más acostumbrados, entre el 6 y el 7%, y una concentración de proteína entre el 4 y el 6. La mayoría de esta leche se transforma en queso, tanto en explotaciones como en industria, a queso Idiazábal, que aquí se concentra más la grasa, llegando a un 33% en el queso y la proteína a un 21%. Esta composición de grasa está muy ligada a la alimentación. Y bueno, decir que es una leche con alto contenido en ácidos grasos saturados, pero que bueno, que también tiene un importante aporte de omega 3 que se ha visto en diferentes estudios que con el pastoreo se aumenta.
Y por otra parte, el ácido linoleuco conjugado, que es importante para la salud, también está presente en la leche y es un aporte bastante importante en cuanto a la dieta para los humanos, tanto en la leche de ruminantes como en carne. Y bueno, pues pasando un poco a la parte de cómo mejorar este perfil de la leche, pues como ya he mencionado, mediante el pastoreo se consigue un mejor perfil de ácidos grasos, sobre todo en cuanto al perfil de los ácidos grasos insaturados. Y en la época de estabulación, que ya he dicho que hay un periodo y además yo creo que luego también, como se sigue aplicando concentrado, pues una opción para mejorar este perfil en época que no están en pastoreo, pues sería con la introducción de semillas oleaginosas, son ricas en ácidos grasos insaturados. Pues estas semillas oleaginosas en la dieta, tanto en vacas como en ovejas, pero bueno, concentrándonos en las ovejas, los diferentes estudios pues, han demostrado que elevan los contenidos de ácidos grasos monoinsaturados en leche, pero sobre todo los que nos interesan más, los que están más relacionados con la salud humana, que son los ácidos grasos poliinsaturados y los del grupo CLA. Además de esto, también se ha visto que mejora el índice alterogénico, que es un poco el que se viene utilizando ahora para ver la calidad nutricional de los alimentos en cuanto a ese efecto o impacto en la salud y la relación de omega 6 y omega 3. Además de esto, en la bibliografía también he podido comprobar que es importante no dejar de lado también el forraje que se les suministra, tanto en cantidad como en calidad. Y bueno, por último mencionar, como ya he dicho, que toda esta leche va a la producción de queso, pues también se ha visto que estos cambios se trasladan al queso y que los atributos sensoriales del queso Idiazabal pues no se ven afectados en la mayoría de los casos, en los casos que se ha estudiado. Bueno, el objetivo de mi trabajo, pues el principal era ver el efecto de la inclusión de las distintas tortas oleaginosas en los parámetros zootécnicos, así como con el perfil de ácidos grasos de la leche. Así se pusieron tres objetivos parciales. El primero, uno de ellos era determinar el efecto sobre la evolución del peso vivo y la condición corporal. Otro, el medir el efecto en la producción de la leche, así como en la composición de la misma. Y por último, determinar el efecto que tendría la inclusión de estas semillas oleaginosas en el perfil de ácidos grasos de la leche. Pasando al material y métodos utilizados, pues bueno, el material animal utilizado fueron las ovejas, las chácaras negras del rebaño de Arcaute. Estas ovejas tuvieron los partos o se concentraron los partos entre el 14 y el 24 de enero, por lo tanto al inicio del ensayo contaban con una lactación aproximada de 35 días y bueno, para la constitución de los lotes que fueron homogéneos se tuvo en cuenta tanto la edad de las ovejas, el número de parto, el peso vivo, la condición corporal y la producción de leche diaria. Y bueno, así se hicieron 4 grupos, el control, que era el pienso comercial, el lino, donde se aplicó como fuente de grasa la torta de lino, y bueno, el girasol lo mismo y en el de colza lo mismo. La reacción que se utilizó, o la reacción que se formuló en un principio, fue una reacción para que fuera isoproteica y isoenergética en los 4 grupos. Luego, al hacer la analítica, sí que se presentaron algún ligero cambio, y por mencionarlos, pues bueno, el grupo de colza que presentó un punto menos de materia grasa que los otros 2 grupos experimentales. En cuanto a la materia proteica, el lino sí que presentó también algo menos de concentración de proteína y luego cabe destacar la concentración de fibra en los piensos de girasol, que bueno, vienen derivados de la cáscara porque se prensó todo junto. El pienso fue aportado a razón de 1 kilo por día, medio en el ordeño de la mañana y medio en el de la tarde. Y también se aplicó, o sea, se le suministró forraje, tanto silo de beza y avena como heno de festuca, al principio en una relación de 70-30
que pasó a ser de 60-40 a lo largo del ensayo. Bueno, los parámetros a analizar, pues en primer lugar fueron el peso vivo y la condición corporal. El peso vivo se midió mediante una balanza electrónica y la condición corporal mediante la puntuación de la palpación lumbar, siguiendo un poco esta plantilla. Por otro lado, para medir la producción de leche, bueno, se realizaron 2 ordeños al día, uno a la mañana y otro a la tarde, en la sala de ordeño de aquí de Arcaute, y se cogieron muestras individuales de cada ordeño en 2 días en la semana 4 y 2 días en la semana 5, y estas muestras de cada una de las ovejas, y estas muestras se llevaron al laboratorio lactológico acreditado de Lecumberri. Y aquí se midieron los parámetros de materia grasa, materia proteica, estrato seco marro, lactosa y urea. Y con estos resultados, mediante la fórmula propuesta por Bouquier et al., pues se calculó la producción de leche corregida. En cuanto a los perfiles, o sea, el perfil de ácidos grasos, pues se cogió una muestra conjunta de leche en los ordeños de mañana y de tarde del mismo día que los anteriores, pero se hizo una muestra conjunta para cada uno de los grupos. Dos, eso, 2 días en la semana 4 y 2 días en la semana 5. Y se analizaron pues 37 ácidos grasos y 4 del grupo CLA. Aquí están, no me va a pasar a decirlos. Y bueno, después se hizo un análisis estadístico mediante el programa SAS con el procedimiento PROCMIS y se utilizó el método de ajuste 2K. Bueno, se determinó que el efecto significativo se contaría cuando el PB fuera inferior a 0,05 y esta es un poco la fórmula general utilizada. Bueno, decir que como covariable se utilizó el parámetro inicial de todos los parámetros analizados. Como efectos fijos se utilizó el lote, la semana y la interacción de los mismos. Como efecto aleatorio el animal, exceptuando en el perfil de ácidos grasos. Pasando a los resultados obtenidos, pues bueno, en cuanto al peso vivo se vio que los piensos cumplían un poco con el mantenimiento de las ovejas, incluso lo mejoraron en este inicio de lactación. En cuanto al peso se ve como todos los grupos mantienen el peso, incluso lo aumentan, exceptuando en el grupo de colza y en el de condición corporal, pues todos los grupos experimentales consiguen aumentar un poco la condición de las ovejas en esta primera fase que bueno, que es un poco delicada. En cuanto a la producción de leche diaria, bueno, pues decir que no se vieron efectos significativos, o sea, eso, que hubo efectos, perdón, me he adelantado, que hubo efectos significativos en el lote, en la semana y en la interacción. Y en esta tabla se ve un poco todos los datos. Bueno, decir que se alcanzó el pico de lactación en todos los grupos, bueno, en 3 de los grupos en la semana 3, exceptuando el grupo Lino, que tuvo una producción mayor, el pico, digamos, en la semana 2 de ensayo. Por otro lado, cabe destacar que el grupo de control y el de colza fueron los que mostraron una mayor producción de leche, siendo el lino el que presentó una menor producción de leche, pero una vez transcurrido el ensayo, en la semana 4 y 5, todos los grupos se homogeneizaron en cuanto a producción y no se encontró diferencias significativas entre grupos, sí, entre semana. O sea, entonces se vio que la curva de lactación pues seguía su forma natural en cada uno de los piensos. En cuanto a la producción de leche diaria, bueno, pues como se utilizaron las 4 semanas, bueno, pues como ya he mencionado, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a producción, pero sí en cuanto a las características de la leche. En cuanto a la materia grasa, el grupo de girasol fue el que mostró un mayor contenido, siendo parecido al de colza. En cuanto a la materia proteica, sí que también se encontraron diferencias significativas en cuanto al lote, que mostró el grupo girasol un mayor contenido, pero también en cuanto a la semana, que se encontraron mayores concentraciones en la semana 5 de ensayo.
Y esto se traslada un poco al contenido estratégico magro, que se encontró en diferencias en cuanto al lote y la semana. Nuevamente el girasol es el que muestra un mayor contenido y la semana 5. Bueno, esto se traduce de lo anterior y también sigue un poco la relación entre la curva de lactación, pues que disminuye la producción y bueno, aumenta un poco la concentración en leche. En cuanto a la lactosa, los grupos de colza y girasol fueron los que mostraron mayor contenido. Que en un- y en cuanto a la urea, pues cabe destacar un poco los resultados obtenidos en girasol que despuntaban un poco frente a los otros grupos y también decir que en la semana, o sea, en cuanto a la semana, también se encontraron diferencias significativas, encontrando mayores concentraciones en la semana 5. Pasando al perfil de ácidos grasos, bueno, pues decir que el grupo control mostró una mayor concentración de ácidos grasos saturados y bueno, el grupo de lino sí que fue uno de los 3 grupos experimentales que mostró una mayor concentración de ácidos grasos saturados, pero en cuanto a los poliinsaturados, que son un poco los que estábamos buscando en este ensayo, pues también se vio cómo mostraba un mayor contenido, que luego paso a explicarlo con mayor detalle. Sí, un poco por ver los ácidos grasos destacables así individualmente, es decir, que el ácido palmítico tuvo un efecto, o sea, una mayor concentración significativa en el grupo de control. El ácido esteárico, perdón, esta diapositiva igual, el ácido esteárico tuvo una mayor concentración en el grupo de girasol y el ácido oleico en el grupo de, sí, de colza y girasol. Es que esta diapositiva. Sí. Y el ácido linoleico, que es un poco el ácido así individual, en el que nos fijamos un poco más también, tuvo un efecto significativo con un valor superior en el grupo de lino. Fijándonos también, bueno, ahora en el ácido linoleico conjugado, que es también el que nos interesaba, pues decir que el valor obtenido en el grupo de lino destacaba frente a los demás. Y pasando a los grupos de ácidos grasos, bueno, pues en cuanto a los ácidos grasos saturados, no se encontró diferencias significativas entre grupos, que pudiera parecer que sí, pero sí se encontraron en los ácidos grasos insaturados. Aquí los grupos experimentales presentaron un valor superior al control y bueno, el que mayor concentración obtuvo fue el girasol y esto viene un poco por la concentración que mostró en los ácidos grasos monoinsaturados. Yendo un poco a los grupos de interés en cuanto a la salud humana, pues en los ácidos grasos poliinsaturados sí que hay un efecto de lote y el mayor contenido lo muestra el grupo de lino, así como en el cómputo global del ácido linoleico conjugado y la familia de omega 3. Así las relaciones obtenidas, pues la relación de omega 6 omega 3 sí que se ve una diferencia significativa en cuanto a grupo y el lino, y luego el índice alterogénico, que como ya he dicho también se utiliza, pues los tres grupos experimentales mostraron un contenido inferior al grupo de control. Y bueno, pasando a las conclusiones del trabajo, la primera, que todos los lotes presentaron una producción de leche diaria típica para la raza lacha y adecuada para el momento de la curva de lactación. Además, todos los lotes mantuvieron e incluso incrementaron el peso vivo y la condición corporal. Las ovejas alimentadas con el pienso control presentaron significativamente mayor producción de leche diaria junto a las alimentadas con colza, mientras que las ovejas alimentadas con torta de lino presentaron los valores más bajos en este parámetro. Al corregir esta producción de leche con su contenido de grasa y proteína, pues la producción de leche corregida diaria fue similar en todos los grupos. Respecto a la composición de la leche, pues las ovejas alimentadas con torta de girasol y colza presentaron los valores más altos de materia grasa, materia proteica y estrato magro en leche. Y por otro lado, la leche de ovejas alimentadas con lino presentó los valores más bajos de lactosa.
Luego, en relación con el perfil de ácidos grasos, la leche proveniente de las ovejas alimentadas con los piensos elaborados con tortas de oleaginosas presentó una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados que la leche obtenida con las ovejas alimentadas con el pienso control. La leche de ovejas alimentadas con torta de girasol presentó valores significativamente más altos de ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos insaturados, y la leche de ovejas alimentadas con torta de lino presentó los valores significativamente más altos de CLA y de ácidos grasos poliinsaturados, así como el valor significativamente más bajo en la relación omega 6 omega 3. Luego, los grupos alimentados con semillas de oleaginosas presentaron un índice alterogénico inferior al grupo control. Y finalmente, pues que esto igual paso a explicarlo un poco más informalmente, que es la conclusión que obtuve yo como en mi trabajo, pues decir que a pesar que en cuanto a la salud humana el lino mostró unos parámetros mejores, fijándonos un poco en los parámetros técnicos y económicos, pues se vio, bueno, o vi yo, me pareció que la colza podría ser una mejor alternativa en cuanto a una implicación en las explotaciones, dado su coste, que es inferior al, al del lino, y al efecto en las ovejas, que obtuvieron resultados muy parecidos a los de las ovejas control, además de que el perfil sí que se mejora, no al nivel que lo mejora el lino, pero sí que se mejora en cuanto al grupo control. Y esto es todo. Es que ricasco. Si hay alguna pregunta. No, es que ricasco, Aitor. Si alguien tenéis alguna pregunta, un comentario. ¿Alguien por ahí, Enderio? Me había llamado Nerea preocupada de que solo había visto que estaban Joseba y ella y ¿dónde? Oye, que estamos ya con Aitor y no le veo a nadie conectado. Y digo, estamos todos aquí. Vale. Aitor, igual no tengo tiempo a verlo. Cuando has mostrado la tabla de las ecuaciones, ¿qué fuente de grasa tenía el grupo control? No tenía. O sea, sí, pero sí, no especificaba ¿No especificaba los ingredientes? No, o sea, me suena que no pudimos ver de dónde venía, Vale. pero no era. Es que no lo pudimos ver. Vale. O sea, tenía, pero. Ah, bueno. Sí, no lo pudimos ver. He liado con otra cosa. He liado con otra cosa. Entonces, según los resultados, ¿qué pasa con las dietas a base de girasol? ¿Cómo las interpretáis? Con las dietas en base a girasol. ¿Has probado lino, girasol y colza? Sí. Colza y dices mejoran los resultados, el lino mejora los perfil de ácidos grasos y el girasol. Girasol también, o sea, girasol está bastante parejo con la colza, pero bueno, una de las cosas que vi, que tampoco es algo a desecharlo así por esa razón, que es la concentración de urea en leche, que bueno, pues, puede ser una pérdida en cuanto a proteína y un poco también bienestar animal, pero se podría corregir eso. O sea, la concentración de urea, yo creo que haciendo una ración, no sé, más compensada, se podría mejorar, pero luego, no sé, a mí personalmente, o sea, el girasol, yo creo que es algo más caro que la colza, y daba unos resultados algo peores en cuanto a producción. Aunque bueno, ya he dicho que eran similares. Entonces, teniendo un poco los datos de producción y ese valor superior en urea, pues se descartó. Bueno, lo descarté. Sí. Bueno, aquí en este proyecto, como la prioridad era el tema del perfil de ácidos grasos, se decidió continuar con el lino, pero de cara a hacer otro tipo de recomendaciones, habría que hacer un balance más Detallado. detallado en términos de coste-beneficio. También dependería un poco
de qué precio se podría poner en un producto con ese perfil de ácidos grasos o no. Sí. O si no lo he dicho en el trabajo también, pero la producción de lino, girasol y colza viene de productores de Álava, ¿no? Yo creo que de Euskadi seguro, yo creo que eran todos de Álava y eso. Sí, ¿no? Ahí está la idea, yo creo. No, pero bueno. Pero bueno, de Euskadi, Euskal Herria. Euskal Herria, bueno, sí. Porque un poco también en el trabajo menciono bueno, mi anterior trabajo, que era sobre un nuevo decreto que determinaba que el 50% mínimo de la alimentación de ovejas dentro de Idiazabal, bueno, de cualquier denominación de origen, tenían que venir de la región de Sadeo y en este caso pues es Euskadi y Navarra. Entonces también era un poco ver que se podía producir aquí ese tipo de semilla. Yo una pregunta, en el análisis de los parámetros productivos de la leche, haces el análisis por semana. ¿Es porque te sale una interacción significativa o...? Claro, repite la pregunta. Perdón. Sí, sí. A ver, en el modelo Sí. que utilizas para analizar los datos de producción de leche, sacas los resultados por semana. Haces el análisis de las diferencias entre grupos por semana, o eso es lo que ponía en el resultado. Sí. ¿Por qué lo haces por semana? ¿Porque te sale una interacción de la semana por el tratamiento o...? No lo hacía. Eso, bueno, es que hay dos, la producción de leche y... La Sí. producción. La producción de leche, por ver un poco la semana, porque igual entre días puede variar, por ver un poco la evolución más distanciada en... ¿Probasteis hacer un modelo de nivel repetidas? Sí, pues que probamos muchas cosas, ahora no me acuerdo. Pero sí. No me acuerdo. La producción de leche la solemos analizar con medidas repetidas. Yo creo que sí, Pero es que probamos varios modelos y al final el que más nos convenció fue este último, que además tengo que decir que es un modelo bastante, no sé si, o sea, que vimos que para decir que había verdaderamente una diferencia, se tenía que ver que había una diferencia. Sí, bastante conservador, sí. Bueno, estoy aquí, pero no es aquí. Yo creo que sí, empezamos un modelo repetida, sí. Yo creo que también. Yo creo que sí. Sí. Bueno, sí, seguro. Luego es curioso que os sale mayor porcentaje de grasa en la leche del grupo con girasol. Sí. O sea, no es un dato que suele salir así, con girasol. No. Normalmente se mantiene o incluso se puede bajar. Claro, depende mucho del racionamiento del tiesto, pero... Con el girasol sí que tuvimos Sí, pues habían cosas que no se relacionaban mucho con lo encontrado en la bibliografía. Sí. Y yo, pues no sé si No, pues estaría... intenté explicarlo de alguna manera, pero si la proteína igual porque vi que el pienso, o sea, que la semilla de girasol, o el pienso de girasol podía tener una proteína más degradable. Sí. Y luego, pues no sé si porque producía menos también efecto de dilución o por el efecto del forraje, que al no medirlo con exactitud, sí, por la cantidad ingerida de forraje o la fibra, pero no tengo una conclusión de eso. No está hablando de forraje, pero bueno, en el forraje sí se veía bastantes cambios de unos lotes a otros, de unos días a otros. Sí, aparentemente. Sí, lo de avena y festuca, a la tarde. Sí, que había muchos cambios, sí, de para otro, sí, el rechazo era muy diferente, Sí. Pero luego la leche corregida ya ves que hay una diferencia. Sí, no, o sea que puede haber efecto dilución. Sí. Pero bueno, aunque no hay diferencia, o sea, se ve. Sí. Y mira el de colza. No funciona. O sea, el grupo de colza, al corregirlo, la producción era la que el grupo que más producción obtenía. Y el de lino queda bastante por debajo. Por eso, por eso he dicho que se me ha olvidado decir
en el proyecto se eligió el lino porque interesa ese efecto beneficioso para la salud, pero si vas con estos datos a un ganadero, pues los ojos no le van a ir al lino. No. No, y Sí, sobre todo porque cuando se todavía no se entere paga del por precio. eso. Sí, cuando se entere del precio, aparte. ¿Sabes? Sí. Todavía no se paga por cantidad de omega 3. Por eso. Sí, por eso que... Aunque bueno, así por curiosidad, estuvimos, cuando estuve de práctica, estuvimos en una explotación de Francia, que el otro día el pastor estuvo en Nardi, en esta jornada, y sí que le daba lino a las ovejas, pero porque en Francia creo que tiene un convenio diferente con el lino y lo pueden conseguir a un mejor precio. Pero Héctor, ¿a ti como ganadero te parece relevante una pérdida de 200 mililitros? Sí, Que la diferencia es- hice la comparación, o sea, hice un realmente poco... son 200 entre el control y el lino, pero Sí, si pero- tú tuvieras que apostar por el lino, ¿te parece una pérdida relevante en volumen? Hice un cálculo con un precio más o menos de la leche pagada y al mes, o sea, no me acuerdo, pero igual eran 300 euros de diferencia al mes, sin tener en cuenta el precio, ¿eh? O sea, El precio del el precio del lino, sí. O sea, solo con lo que perdías de leche. en cuanto a producción de leche. Entonces yo creo que sí. Vale, Sí. bien, sí. Que luego, no sé, este pastor, por ejemplo, luego juega con el pastoreo, ¿eh? Es un poco... Y tenía un sello de omega 3. Tiene una etiqueta en Francia ¿De de... qué? Una etiqueta de productos con alto contenido en omega 3. Vale, no, perfecto. Productos buenos para el corazón. Eso. El Blanc Nutre, esa. En francés, sí, por el altavoz no se ha entendido mucho, pero bueno, lo entendemos. El corazón blanco azul o algo así. Eso es. Porque sí que es cierto que tú estás centrado en leche y has dicho que en principio la utilización, a la introducción tú has dicho que la utilización de oleaginosas no afectaba al queso, Al sabor. al sabor, Sí. a las características organolépticas. Sí. Pero esto es una afirmación, digamos, general para todas las oleaginosas o dependería de la oleaginosa. Yo dependería, porque el estudio creo que era de colza y no sé si de lino. Hemos probado con las tres. No, ahora sí, pero el trabajo en el que Trabajos de sensorial con lino no Eso es. tenemos, ¿no? no. Sí, del Emalín. Ah, de Levalin, sí. Sí, Ese sí, no lo sí. vi. Y las tres están probadas en organoléptico y en ninguna de las tres se ven diferencias. Y se han hecho quesos en algunos casos, yogures en otros casos, cuajadas en otros casos, tanto en ensayos de ASER como en nuestros, ¿eh? Y no se ven diferencias organolépticas. Eso me parece interesante también, porque si no hay un efecto Sí. sobre el producto. Yo decía en el queso. Claro, el queso no sé. ¿El queso hay con lino? No sé si hay. Perdón, en el queso hay con lino los de Sascagoin del año pasado Pues eso. y luego los yogures de Istueta y la leche de Istueta. Tenemos los resultados de Malín, en ese caso de lino. ¿Quieres analizar? ¿Hicisteis quesos? ¿Vais a analizar? Sí, se hizo. Se hizo con lino, queso. Ujú, sí. Ah, con el que os quedasteis. Solo con para- ese, Sí. Y probamos el otro día en la reunión. No hay diferencia. Le faltaba el cuajo natural para mi gusto, Sí. pero al corte y todo eran quesos normales. Lo que pasa es que los habían hecho en Leartiker y no un pastor, y el queso control que nos trajeron tenía cuajo natural y se notaba. Tenía también bastante cuajo natural. El otro. Tengo otra curiosidad, ¿has relacionado el contenido de urea en leche con el bienestar de la oveja? El bienestar, sí, es que eso fue una discusión. Tú lo has dicho, ¿eh? Sí. Porque no era más bienestar, sino el tema, bueno, medioambiental, que al final si tú ves un contenido mayor en urea, si se te va por ahí, por otros sitios como puede ser las heces y demás, se te puede ir. Y un exceso de proteína en las hojas tampoco es bueno para la salud, yo creo. Nosotros estabas enfocando desde el punto de vista, digamos, metabólico. Sí, global, no bienestar de está mal la oveja, pero sí que puede tener problemas
para... Sí, Bueno, también está relacionado, y eso lo habrás visto tú también en la revisión, o sea, niveles altos de urea con problemas de patas. sí, pues eso. Entonces, Sí, todo pero decía que no. también está. En los niveles que la ha utilizado, no. No. Son bajos, son bajos. Pero bueno, Sí, te has metido en un jardín tú solo. sí. En vacuno, Sí, yo también. sobre todo en vacuno de leche sí está más estudiado el tema de la relación entre cojeras y dietas con exceso de proteína y así. Pero bueno, lo que han dicho, no sería ya irlo a niveles mucho más elevados. Claro, porque el porcentaje de proteína concentrada tampoco era muy alto. No era alto, no, por eso. Que igual no viene por ahí. Por eso digo, Esperamos. que igual no viene por ahí, que no es un motivo por decir, no, girasol, mira qué problema tiene con la urea. Que no es un problema. Pero eso. Enhorabuena. Muy bien. ¿Qué nota dices que te pusieron? Ahí queda eso. Te pusieron un 9,5, ¿no? Que era... No sé. Algo, sí. Ahí. Pero bueno, todo bien. Pues nada, muchas gracias a Joseba y Nerea. Creo que no se ha conectado nadie más. Estoy Ander y Ainara. aquí. Ainara Aquí. también. Vale, pues muchas gracias a todos, también por ahí en Derio. Vale. Y nada, pues hasta la próxima. Muchas gracias y agur. A vosotros. Interesante. Chao, ¿eh?